Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a Tulio, aunque no está, al fondo, que es un poco la casa nuestra. Las grandes cosas que nos han pasado en la revista Bicul y personalmente en otra parte lo hemos celebrado aquí, así que para nosotros es un gran honor, y un gran honor lo ratifico. Les voy a contar en 5 minutos qué es la revista Bicul, que cumplimos ya 5 años. En la revista la dirijo con Esteban de Goris, que está allí, y con Valeria Groisman, que no está hoy porque está enferma. Es una revista digital que tiene un programa de arte, literatura y pensamiento. En estos momentos lo tenemos con Ingo, que es una empresa argentina con la que estamos trabajando muy fuerte. La revista acaba de cambiar su formato y estamos en medio de eso cuando uno cambia de formato. Tenemos 4 notas, por ejemplo, entrevistamos al vicepresidente de la Unión Europea, que es un escritor, un político, que tiene una literatura muy fuerte, muy erótica. Muchas veces pensamos que los políticos no escriben de esas cosas, y sí. Entrevistamos también a una artista palestina y hicimos todo un trabajo alrededor de los Terian, que es esto que nosotros no acabamos de entender, pero que están. Y esa es un poco la característica de la revista. Tenemos pensamiento, arte, literatura. Somos muy fuertes en literatura, somos más conocidos fuera de Argentina, somos muy conocidos en España. Hoy antes de venir para acá hablaba con un amigo y estábamos hablando nosotros de qué era la revista, cómo le íbamos a decir hoy a ustedes qué era la revista. Y me dice, es una revista muy real. Y a mí me dio mucha gracia porque él es un duque y que me dijera de una revista real me llevó a otro lugar, entonces, que además es alguien muy culto. Y antes habíamos entrevistado a alguien que nos dice, es una revista boutique, pero estábamos hablando de Ignacio de Goitia, que es un diseñador muy importante, y cada cual le va poniendo el concepto o el adjetivo que quiere. Nosotros somos una revista, sí, vamos a decir que es real, que desde que nacimos, hace 5 años, siempre teníamos muy claro que era una revista digital. Ustedes la pueden consumir, es una revista gratis, revistabicul.com.ar, pero es una revista que a su vez siempre ha tenido una comunidad. Muchos de los que están aquí forman parte de ese grupo nuestro que nos encontramos siempre para hablar de cosas concretas, con respeto, sin polarizar, en un mundo que hoy cada vez es más triste, es más terrible, donde la cultura pasa por cualquier camino y no por el camino que nosotros queramos. Por eso estamos haciendo esta serie de actividades que comenzamos hoy con arte, y ahora voy a hablar de Manuel, pero que también tenemos literatura en Parera 50, y el próximo mes vamos a estar el día 22 en el Museo de Arte Decorativo. La idea es ir cambiando por distintas instituciones con un tema fuerte. Y no hablé de Manuel. Manuel es nuestro nuevo curador, editor de arte. En la revista Hoy salió un artículo muy bueno, que quizás es el que propició esto con lo que nosotros vamos a comenzar esta charla. Y cuando pensamos en el panel, pensábamos, ¿a quién invitamos? Y entonces teníamos, y es muy divertido cuando ustedes nos hablan, porque me dicen, Dafne es una modelo. Sí, es una modelo, pero es licenciada en Historia y tiene una galería muy buena y un espacio cultural que vino a romper con cosas muy chatas de la cual estamos nosotros acostumbrados. Tenemos a Diana, que trabajo con ella hace mucho tiempo, entonces no la voy a presentar mucho porque el cariño, cuando uno quiere mucho a una gente, y más que cariño, yo la admiro. Les voy a decir una cosa que le digo a todo el mundo, es la única persona en el mundo que yo conozco que tú le dices, necesitamos una declaración, necesitamos un artículo, necesitamos un párrafo, coge el teléfono, pam, 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 escriben, y cuando te lo da, impecable. No hay mucha gente que pueda hacer eso, se los digo. Y tenemos a Esteban Tedesco aquí, con esa hermosa exposición que hay aquí, que es parte de su colección, un coleccionista que apuesta a Argentina, que tiene muy buenos artistas y que además de coleccionista ha sido un gran mecena, y hay muchos artistas argentinos que su participación en el mundo, su conocimiento se lo deben a él. Eso es muy importante cuando hablamos de coleccionismo. No solo el coleccionismo del 1%, que son los grandes coleccionistas, que en este caso en Argentina tendríamos que mencionarlo a él, sino también los coleccionistas que podemos ser nosotros, cualquiera de nosotros. Hay varios coleccionistas aquí importantes que los voy a mirar así de medio refilón, porque sin coleccionistas el arte no es tan importante, aunque digamos, ¡ah, qué palabra! Y voy a empezar con una frase, yo quiero presentar y después vamos a dejar un poco a Manuel, que es el muy entendido en esto. Y era una frase cuando empezamos a hablar de qué nombre le poníamos a esto. Y él me dio una que era como más tranquila, pero a mí me gusta esto de ser
de medio controversial, de que podamos hablar, y entonces inventamos esta. Es arte porque yo lo digo, que es una frase irritante y provocadora, pero no basta. El artista dice es arte, el galerista dice se muestra, el coleccionista dice vale, y recién entonces el resto miramos. Si tú quieres, puedes comenzar tú con la pregunta de tu artículo o le preguntamos a cada uno de ellos qué es el arte para ellos y si es lo que uno quiere o lo que uno dice. Bueno, primero buenas tardes, gracias Claribel por la invitación, gracias al Fondo Nacional de las Artes también por el lugar, por el espacio. No sé qué es lo que, cómo empezar. Para mí podríamos empezar, ¿se escucha? Porque hace, ¿viste? ¿Cuánto más? Ahí. ¿Ves qué hace? A ver este. Hola, hola. Este es mejor. No sé si preguntar qué es el arte. ¿Qué es el arte? Porque yo lo digo. Porque yo lo digo. Es una frase que todos decimos, porque la mayoría de las personas que están aquí y en el mundo, los que nos rodean, van a una exposición y dicen, esto es arte, yo lo puedo hacer. Exacto. Y después está la otra parte. ¿Quiénes son los que dicen, esto es arte? Y los demás tenemos que decir, sí es arte. Entonces, ¿por qué se dice? Por eso. Yo primero querría pensar en algo que es justamente en el título y en qué impacta del título en quienes ven el flyer o la información y dicen, vamos. Porque ha venido mucha gente. En general, en los eventos teóricos de arte no hay tanta gente. Sí, lo hacemos divertido. Si no por eso, lo hacemos divertido. Pero es interesante también que acá tenemos referentes diferentes, porque tenemos una galerista, tenemos Diana que dirige la Bienal Sur, Esteban que colecciona. ¿Cómo definimos qué es arte desde cada perspectiva de la salida? Seguro, pero déjame introducir algo. Porque es arte porque yo lo digo. Y me interesaba pensar cuál de estas palabras era la que impactó más para que ustedes dijeran, vamos, ¿arte o yo? A mí me da la sensación de que por el momento histórico que estamos viviendo, atrajo que en el título estuviera el pronombre, yo. Es decir, si está esta frase que contiene este pronombre, yo lo digo, lo que significa que cualquiera de ustedes que ha venido podría decir, esto es arte. Entonces, abre una especie de entusiasmo, porque seguramente de las personas que están acá, no conozco a pocas, pero no solo están interesados en el arte ahora mismo, sino que hace mucho tiempo, cuando eran más jóvenes, seguramente había algo del arte que los conmovía y que por distintos motivos quizá tuvieron que postergarlo. Y la idea de que yo puedo ser creador en cualquier momento, en cualquier tiempo, se vuelve atractiva. Entonces, O consumidor, que es la otra parte. que es la otra parte, pero bueno, yo me voy a centrar no es lo académico, porque abrimos el juego, porque a mí me gusta que haya tanta gente y me parece que por el momento histórico en el que vivimos, este yo pesa. Entonces, en la frase es arte porque yo lo digo, ¿quién es el que lo dice? En realidad, esa es una cuestión, porque ¿lo digo yo que soy el artista o ese yo lo está pronunciando otro que legitima esa obra? Bueno, si nos centramos en este momento, generalmente quienes están llevando qué es arte son los curadores. Son los curadores los que tienen una gran palabra para definir ahora quién.
Y vamos a... Sí, bueno, él ya me conoce, pero yo lo dejo No, porque no, es podemos hablar, la podemos. voz pensante. Pero para hacerlo así, porque tenemos un panel que muy pocas veces se reúne. Tenemos a Diana, que dirige, es la directora artística de Bienal Sur, una bienal que ocurre en 30 países, donde hay muchísimos artistas de todas partes, artistas muy consagrados con artistas nuevos, donde hay donde se eligen por algo que es muy abierto y donde pueden estar cualquiera, donde Marta Minujín ha estado con alguien que recién empieza, talentoso siempre, por supuesto, porque hay un comité de selección que mira. Y tenemos a Dafne, que tiene una galería relativamente nueva, donde van desde artistas muy jóvenes hasta Jacques Bedel, que es el que está expuesto ahora. Entonces, ellas dos pueden quizás decir, esto es arte. Y después tenemos la mirada de Tedesco, que es el que compra. El coleccionista, que cuando compra una obra, la obra, y eso mucha gente no le gusta que uno lo diga, y los artistas también como que algunas veces le gusta y otras veces Sí. no, pero el coleccionista muchas veces cuando tú compras la obra, tú puedes decir, mi obra está en la colección Tedesco, en la Sin duda. colección eso, y eso te legitima. Entonces ya no es, y desde ahí empieza toda otra cadena interesante de cuánto vale mi obra. Y ahí entonces sí es porque yo lo digo y porque lo decimos nosotros. ¿Quieren? Porque no quiero monopolizar la Eh, palabra. A mí me parece muy interesante en dónde volvió a quedar el problema, la bola, porque vos te preguntabas por el título y parece que, bueno, los dos fuimos muy prolijitos, hicimos la tarea, nos pusimos a pensar por el título y cuando yo me puse a pensar desde el título, pensaba en que lo que podía haber atraído a tanta gente, más que el yo, que coincido en que el yo funciona, es la situación enfática, provocadora y caprichosa. Casi que uno lee, es arte porque yo lo digo, y se imagina, o sea, yo por lo menos tengo una cabeza que acá se me dibujan cosas cuando estoy pensando, y en eso que se me dibuja es alguien que da un golpe sobre la mesa o que da una patadita caprichosa, ¿no? Como si el arte fuera capricho. Sin embargo, cuando me puse hay algunos que vamos pensando a medida que escribimos, y creo que acá al caballero le pasa lo mismo, que somos los que trajimos apuntecitos, y yendo a esta vuelta que le dio la conversación Claribel, donde nos asignó, cuando imaginó la mesa, evidentemente nos asignó a cada uno una voz según la posición relativa dentro del campo, para decirlo rápido y burdianamente, y ya estamos todos en el mismo plano. En este punto tengo que decir que empecé a escribir y todo el tiempo hablaba del problema de lo visual y las imágenes. Y al rato de estar escribiendo dije, bueno, en realidad estoy eludiendo hablar de arte y es deliberado el eludir hablar de arte porque arte es un problema que tiene que ver con o sea, la noción, la palabra arte es una palabra histórica, es una palabra situada. Y hace un rato cuando estábamos, antes de entrar con Esteban, él me hablaba de la moda o estas cuestiones del arte africano y en realidad por forzarlo lo llamamos arte, porque no es arte, es otra cosa, o sea, lo ponemos junto, lo pensamos junto, pero es otro problema, ponerle arte, todo el peso histórico y cultural de la palabra arte es complicar la posibilidad de aproximarse a esos objetos que merecen una mirada más fresca, una revisión de la noción, o por lo menos despejarlo y pensarlos como imágenes, como objetos, como situaciones rituales, dispositivos culturales, un millón de cosas de términos que nos pueden servir para aproximarnos a esos objetos sin el peso, la carga de la palabra arte, que en realidad es eso, es un problema que es el que nos convoca en este momento, ¿no? Muy bien, muy bueno. ¿Quieren decir algo? ¿Vos también? Esteban. No, bueno, yo soy re directo. No sé, para mí el arte siempre digo que es la cosa más inútil que hay. Es caro, es totalmente inútil, pero es lo único que queda a lo largo de la historia. Entonces, bueno, que varias personas decidan que eso es arte, yo pienso que sí, pero no depende de muchos tampoco.
no sé, hace poco una banana se vendió en millones de dólares. Y, bueno, ¿quién dice que es arte? No sé, es una cosa súper extraña. Pasa lo mismo cuando aparece un artista muy, muy joven que de repente vos decís, uy, qué bueno, te encanta, pero por el momento no es arte porque no lo conoce nadie. Pero te empieza a interesar, le interesa de repente a otro amigo, a otro, y en cosa de 1 año, 2, 3, pasó a ser arte. Eso es interesante. Y no es que uno lo diga, sino que a uno le interesa porque tiene un poco más de cerebro relacionado al mundo del arte, ¿no? Claro. No digo cerebro en ingeniería o lo que sea, sino enfocado hacia el mundo del arte y hacia la estética. Puede ser que la estética también cambie, que no sea una estética espectacular. De ahí la banana, o hay 20.000 cosas que son horrorosas y son arte. Pero sí. lo único interesante es que a lo largo de la historia todo desaparece, absolutamente todo, y la única referencia que queda es el arte. Y es importante porque es lo que va pasando en el momento, es hipercontemporáneo cuando uno descubre algo, y después con el tiempo deja de ser contemporáneo, pero pasa a ser arte. Y eso es lo más interesante con respecto a lo que nosotros llamamos arte, ¿no? Porque en realidad en su comienzo yo creo que no lo es. Va que es algo caro, inútil, no te sirve para nada. Bueno, hay gente que decora la casa, pero en el fondo es, no sé. Aporto una cosa pequeñita a lo Sí. que acabas de decir. Cuando el Pergamon de Berlín estuvo cerrado un tiempo por refacciones, cuando se reabrió, era 2009-2010, le pidieron a Maurizio Nanucci, el artista conceptual italiano, una obra. Y él puso en la entrada, en la estructura de la fachada, todo arte ha sido contemporáneo. El Pergamon es el Museo de Arte Antiguo de Berlín. Claro, porque además esta charla estaba situada en el arte contemporáneo. O sea, la idea era, bueno, hablemos de arte contemporáneo, es arte porque yo lo digo. Yo me voy a seguir quedando con el título un rato. Pero es muy interesante lo que vos decís, Esteban, también, porque comentaste, bueno, alguien viene con algo, con una pieza, y no es arte, dijiste, hasta que pasa un tiempo y lo empiezan a conocer y empieza a circular y genera un interés. O sea, según lo que vos decís, y es un tema para pensar, no es arte porque yo lo digo, en el sentido del artista. No es que yo decido, yo elijo. Acá todo el mundo seguramente habrá escuchado el nombre de Duchamp, famoso por las maniobras que hizo y que desestabilizó todo, y quizás por él nosotros estamos hoy acá diciendo esto es arte porque yo lo digo, entre otros, pero bueno. ¿Cuál es el criterio? Entonces, no es porque yo lo digo, podríamos cambiar el eje y decir, ¿en qué condiciones ese yo que habla, puede decidir que es arte? ¿Cuándo tiene efectos ese yo? No es entonces en cualquier contexto. Eso me parece que es fundamental para pensarlo. Entonces, el título, ¿es arte porque yo lo digo?, solo tiene efecto en determinadas condiciones, en determinados contextos. Entonces ven que podemos encontrarle una vueltita de tuerca, un costado distinto al título que nos convoca. ¿Y quién lo dice también? Porque estás hablando del artista, pero después el artista puede ser muy bueno y no se hace conocido. Necesita un galerista, necesita un curador y necesita un coleccionista. Y los curadores en los últimos tiempos son más importantes incluso que el artista. Eso es un tema que todo el mundo debate y todo el mundo dice. ¿El curador es más importante que el artista? Bueno, sí, incluso el curador ha quitado, voy a decir ha quitado el puesto, no es la palabra, pero ha desplazado al crítico de arte. Crítica de arte existe muy poca ahora. En todo el mundo, ni siquiera en las grandes revistas hay como una crítica consciente,
inteligente, interesante. Yo no ahora solo quiero decir una sola cosa. No le endilgaría toda la responsabilidad a la curaduría. Creo que hay Él es curador. No, pero hay un contexto histórico en el cual la reflexión está en cureso más que la crítica solamente. Pero tomando tus palabras, y así te habilitamos también, ¿cuál es el rol del galerista en este intento de legitimación o en esta legitimación de la obra? Porque uno podría preguntarse esto. Antes de que ingresa a la galería, ¿es obra? ¿O hay distintos procesos por los cuales el galerista genera las condiciones para que eso que ingresa de pronto se vuelva arte? Bueno, en mi caso particular, con Marrakech, que nació como un espacio cultural y recibimos galerías itinerantes que no tienen espacio físico, y recién ahora comenzamos el proyecto de galería. Nos pasaba que con mis compañeros primero identificábamos la necesidad de estos espacios, ¿no? Porque el artista busca un espacio y a veces no consigue una galería donde exponer, y a veces hay también muchos proyectos que no llegan a ser vistos en este centro del arte, que es Buenos Aires, y que están a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y entonces dijimos, bueno, hay una necesidad que podemos ver de satisfacer o de recibir estos proyectos, ¿no? Y lo que empezamos a ver es que hay muchas cosas muy ricas y es eso, hay veces que son propuestas que gustan un montón, hay veces que son propuestas que no gustan, hay veces que son artistas que son muy jóvenes, hay veces que son artistas como ahora que tenemos a Jack. Y en todo este transcurso aprendimos, y para mí es un ejercicio enorme todos los días, a valorar todos estos tipos de artistas, ¿no? Más jóvenes, los colectivos, los que tienen una gran trayectoria y los que no. Y bueno, y hoy como galerista es, bueno, cómo mantenemos, cómo construimos ese valor, porque es, a ver, las bases están, el sistema está, el campo está, pero hay muchas otras cosas y otros factores que influyen, ¿no? Y también podría ser un campo de legitimación, no sé, views en Instagram, ¿no? Una instancia más, seguidores. Incluso tienes eso que pasa de lo nacional a lo internacional. También. Porque tenemos, cuando se trabaja con artistas nacionales, artistas argentinos, porque estamos en Argentina, ¿cómo tú los das a conocer fuera de Argentina? Entonces ahí viene quizás una parte que es lo que tiene Diana cuando crean Bienal Sur, donde los artistas argentinos y de otras partes se conocen al estar los argentinos en distintas partes del mundo y los otros artistas también en Argentina en todas partes, que es algo que no sucede tan a menudo. O sea, la gente como que nos quedamos en Argentina, entonces todo es argentino. Los coleccionistas generalmente coleccionan del país. Tú coleccionas solo argentino, ¿no? Y un poquito de, bueno, porque hay como algo en todos los que yo conozco que se centran más en su país, que está muy bueno porque apoyan a sus artistas, pero también se queda como acá y hay muy pocas maneras de lo que hay aquí llevarlo hacia otra parte. O sea, cuando se reúnen varios coleccionistas para mostrar su obra en otro lugar, cuando hay una bienal, cuando hay una feria, que eso también es muy importante en lo del arte contemporáneo, porque estamos hablando de arte contemporáneo. Después ustedes busquen el artículo que él escribió en la revista Bicul, que está todo muy explicado. Un poco le estoy robando las ideas también. Pero también esto de lo internacional, nacional, qué es lo que se puede hacer para conocer. Yo siempre pongo el caso de que no hay artista argentino que en una subasta ahora pase el millón de dólares. Muy pocos, creo que no hay, ahora no hay nadie. Sin embargo, en Brasil hay muchos, hay varios. En Cuba hay,
¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Ustedes que están más metidos. ¿Qué es lo que pasa que con tantos buenos artistas quizás no hay un trabajo hacia el extranjero, que solo lo hacen algunos y no está tan potenciado? Eso también es un problema del arte contemporáneo que se trabaja. Vas a España y nadie es perfecto, el mundo hoy no es perfecto, pero tú vas viendo ciertas ideas, ciertas cosas. Ahorita hablábamos de coleccionismo, no del coleccionista del 1%, sino de nosotros, que también tenemos que buscarle un nombre, que hoy decían, no vamos a hablar de arte, y hoy estábamos en un almuerzo con Olga y otros amigos y decían, bueno, no, la palabra coleccionista tiene que desaparecer y buscar otra. Es también, ¿viste? Y ahí nos metemos en un nudo gordiano que voy a dejar a los especialistas que un poco hablen alrededor. Hay una cuestión que por donde está rondando la conversación, que es la que tiene que ver centralmente con los lugares del arte. O sea, y con esos lugares que son los más visibles, los más habituales, los que conocemos todos, que son desde los espacios de producción, los espacios de circulación, los de legitimación, tanto los históricos como los actuales. Vos recién comentaban esta circulación en redes, etc. Sin embargo, hay otros lugares del arte que es por donde a mí me llevó mis apuntes, que son, o sea, cuando Claribel me trae desde la voz de Bien al Sur y de estas tramas entre lo nacional y lo internacional, o los nacionales y los transnacionales, ahí hay algo en donde nosotros estamos buscando incidir en los mecanismos de circulación y crear otras dinámicas que permitan que esa circulación sea más rica, que no funcione como cupos de diversidad, que funcione en la escucha mutua, que funcione en el extrañamiento, en la duda, en la posibilidad de pensar con el otro, al que no conozco, con el otro distinto, y que nos piensen a la vez desde afuera, y que los procesos de internacionalización no sean solo el ir a, sino el que vengan y te vean. Y de esa manera, desde esos lugares del no entendernos mutuamente, en el mejor sentido del no entender, de tratar de abrir preguntas, de instalar dudas sobre esto que estamos conversando entre dos hipotéticos sujetos o perspectivas bien diferentes. Y desde esas preguntas es que se instala Bien al Sur, pero también en estos apuntes a partir del disparador caprichoso que nos ofreció Claribel en la invitación, también me aparecía esos otros lugares del arte que son los que no pasan por estos circuitos que todos conocemos, que son estos lugares de la emergencia, del arte apareciendo en donde no lo esperamos, del arte señalando, del arte generando sobre esta mirada que insistentemente tenemos sobre algunos hechos, generando una vuelta a ver y permitiéndonos, al volver a ver lo que está oculto, ver eso que de tanto verlo no vemos, o ver lo que no está escrito, poder rodearlo del no entender y empezar a pensar desde esa incertidumbre, que me parece que ese es otro de los lugares que por lo menos a los que vivimos en este mundo del arte, en los que elegimos militar desde el mundo del arte, nos involucra, ¿no? La posibilidad de tener siempre estos objetos inacabados, porque estamos hablando acá de arte centralmente, o sea, creo que podríamos derramarlo esto sobre otras disciplinas artísticas, pero en particular lo visual, que es lo que nos convoca, siempre se nos escapa, porque estamos, o sea, esa frase de una imagen vale más que 1000 palabras, es mentira absoluta, porque cada imagen tiene todas esas capas de lo que vemos y de todo lo que está ocultando. Toda la espontaneidad oculta la pose. Toda la claridad está ocultando todo el mecanismo para lograr esa claridad. Digo estos ejemplos así como muy evidentes, ¿no? Pero bueno, es lo que nos pasa con las imágenes y todo lo que nuestro capital cultural no puede saber de esa imagen del pasado.
Entonces, aquella frase de toda imagen tiene más de pasado y de porvenir que el sujeto que la mira, es lo que nos pone en ese intríngulis y lo que nos hace, a los que nos encanta estar en este territorio de las imágenes, obstinarnos en tratar de desentrañarlas, de pensar con ellas y de construir narrativas que son siempre cambiantes, siempre abiertas, creemos algunos, y por lo tanto siempre posibles de ser compartidas y discutidas con otros. Muy bueno esto que acaba de decir Diana. Me voy a desviar un segundo porque es necesario. Esta frase hecha que es la de... No, la anterior de una imagen vale más que 1000 palabras. Porque esto no es solo algo que bueno, lo repito sin pensar. Es algo que está internalizado de tal manera que es parte de nosotros. Una vez yo hice una especie de refutación de esta frase y 2 personas se dejaron de venir, se enojaron. Por ahora no veo a nadie atrás. ¿Podemos habilitar en algún momento para que pregunten algo, si quieren, por supuesto? Claro. Pero quería decir algo respecto de esto del arte como un espacio o como una instancia que no se acaba. Porque seguramente han ido a museos, sobre todo de arte contemporáneo, y se escucha mucho, porque para poder pensar también hay que tener el oído atento. La gente que circula dice, no entiendo. Explícame, le dicen al artista, ¿me puedes explicar tu obra? Seguro que quizás alguno de aquí lo ha dicho también. Eso también. Es la otra parte. Pero bueno, en general no tenemos al artista para preguntarle eso, entonces no entiendo. Y la reacción inmediata hoy al no entiendo es como una especie de cerrar los ojos. No es que como no entiendo quiero seguir, sino como no entiendo dejo o digo esto no es arte o digo esto es una porquería. Hay algo que está costando en un momento, insisto, en un momento histórico en que las categorías para pensar todo están en problemas, como mínimo, no solo para pensar el arte, sino para pensar la sociedad. ¿Por qué las categorías del arte deberían estar firmes cuando las categorías para pensar la realidad están en disolución? Esta especie de misterio que hay, que circula en el arte, no es algo, no sería deseable resolver el misterio. Ese es el tema, porque la pregunta por el no entender implica que quiero una explicación, que puedo llegar entonces a la comprensión cabal de una obra, de una película, de lo que fuera. Ahora, ¿no se dan cuenta de que cuando yo comprendo, si es que existe algo así como la comprensión cabal, cuando comprendo me olvido de lo que yo tengo ahí? Ya está, paso de largo. En cambio, cuando aquello que tengo enfrente se me resiste, sigue conmigo. Y ahí está. Y me acompaña, y me lleva, y me trae, y no puedo dormir, y un día creo que es una cosa y un día creo que es otra. Entonces, no solo que las obras, y sigo hablando en general, no vamos a llegar nunca a una comprensión cabal, y que la comprensión siempre está un paso atrás o un paso adelante nuestro, sino que tampoco es deseable un arte comprensible. Tienen que ver los públicos también. Ahí me gustaría, sí, por supuesto que tienen que ver los públicos y con que cada uno tiene su mochila y desde esa mochila construye su propia narrativa, sus propias preguntas, su propia discusión y su propio malestar. Pero el malestar no es malo. El malestar es lo que te hace seguir buscando. O sea, si uno viviera en un estado de plena satisfacción, como un bebé, que tienen la satisfacción absoluta y cuando no la tienen lloran y se satisface y otra vez, estaríamos como en un goce continuo y no tendríamos ningún desafío. Y lo que es la vida es tener desafíos continuamente. Y el arte es quien, o sea, para nosotros que nos interesa este universo, es uno de los desafíos. Y ahí yo quería hacerle una pregunta en este sentido a Esteban, si me permiten, que es... Esteban tiene un repertorio de obras, un repertorio que nunca está cerrado porque va creciendo, porque sigue comprando, pero a la vez ese repertorio debe tener
tiene distintas combinatorias, infinitas quizás. Tantas como las que se te ocurra hacer en tu casa o cuando elegís obra o le invitás a alguien a que elija obra para montarla. Entonces, ¿qué te pasa a vos desde ese lugar de las preguntas que la obra te hace y de que nunca se acaban cuando ves, por ejemplo, una parte de tu colección en una combinatoria precisa que es la que hay, por ejemplo, en la planta baja de esta casa? Bueno, hoy la vi y me gustaba, pero la vez anterior me parecía un mamarracho. Pero hoy vi cambios que me gustaban y no había gente, entonces me pareció que estaba ok. Y hay obras que me parecen espectaculares, por ejemplo, esas personajes de vidrio, no sé, de repente el cielo ese de Ballesteros, son todos completamente diferentes. Y yo a veces, ¿cuándo es que pienso, hoy con respecto a lo que vos decías, en una obra, veo algo que me gusta muchísimo, de repente no la puedo comprar, entonces estoy todo el día pensando en eso. Pero de repente, si es algo que es comprable para mi presupuesto o lo que sea, una vez que la tengo ya, es como que pasó a un segundo plano, y no es que no existe más, pero por eso es rarísimo. De los coleccionistas, sí, pasa mucho eso. una vez que lo tenés, decís, bueno, va a depósito y después cuando la ves, por ejemplo, como acá, había cosas que hacía mucho tiempo que no veía y entonces me encanta verlas. ¿Y sueles citar obras tuyas? Sí, en este momento hay justamente en todos lados, hay en el Malva, hay en el Recoleta, hay en el Borges, hay en el Palacio Libertad, hay por todos lados. Y bueno, por ejemplo, en el Borges el otro día había una cabeza gigante de Marina de Caro. Yo ni me la acordaba, pero no sabía bien cómo era. Y cuando voy, la veo y digo, esto es una cosa increíble. Pero pensé, ¿cómo hice yo para adquirir esto? Que tiene, no sé, 7 metros de alto y como 15 metros hacia lo largo, ¿para qué lo quería? Pero estuve pensando siglos en eso para poder tenerlo, ¿entendés? Y una vez que ahí pasó a depósito y recién ahora la veo. ¿Tienes un catálogo? Sí, puedo verlo. Lo miro, pero como ya está, ya fue, ¿viste? Pero de repente lo veo así y me encanta. Se va a hacer una charla. No, porque es interesante. Los ítems de los coleccionistas. ¿Cómo es la cabeza, la vida de un coleccionista? Pero no, hoy hablamos con él y otro día vamos a hablar de eso. El tema es que, suponte, si vos tenés una casa, llenaste la casa, decís, bueno, acá se terminó. No, y no es así. Lamentablemente, seguís viendo cosas que te interesan y vas sacando lo que no es que te deja de interesar, sino que también pensás un poco en la decoración, vas poniendo las cosas que te divierten, ¿entendés? Pero a mí nada de lo que adquirí en mi vida me dejó de interesar, o de lo que me regalaron, sobre todo de lo que me regalaron, me encanta todo lo que... ¿Y vendes obra o cuando compras no vendes? Muy poquititas veces lo hice si alguna persona necesitaba en su momento para algo. Siempre tuve mucha suerte, porque conocí a los artistas muy, muy jóvenes y medio que me equivoqué muy poco. Entonces, sí, El olfato del coleccionista. ¿Cómo? El olfato del coleccionista, que también es una gran virtud. Lo que hoy te decía, que vos de repente podés ver algo que te fascina y en ese momento no es nada. Y bueno, y después tenés la suerte de que pasa a ser algo, ¿entendés? Pasa a ser algo para el resto, ¿no? Porque para vos ya fue. Esa es la magia que tiene, que uno puede descubrir algo de arte, ¿entendés? Y hoy con respecto a cuando hablaban de los costos, eso de los precios, yo pensaba que las galerías son súper importantes, porque si vos estás en una galería, bueno, de repente te llama Marianne Goodman, Curie Mansut o lo que sea, tu precio sabes que se va a ir a las nubes, ¿entendés? Eso es muy, muy importante. Bueno, también lo que hacen ustedes, que mandan a todas partes del planeta, lo ve otra gente que tiene otro presupuesto. Porque acá los presupuestos del arte son tan ínfimos que, bueno, es difícil. Pasa mucho. Yo siempre recuerdo cuando Gagosian dice que
el 1% de los artistas que hoy están en las galerías y venden, dentro de 2 años, de ese por ciento quedaron 2. Y él lo daba con cifras muy concretas, está en uno de sus libros. Es muy interesante cómo va esto, que tiene que ver un poco con el mercado del arte, también tiene que ver con el gusto, con las tendencias, que estamos en un tiempo de muchas tendencias. Y ahí vamos a Dafne. Un poco esto, que cuando tú estás en la galería, porque tenemos al coleccionista, tenemos al público, tenemos al curador y tú estás como en el medio de todo. Llegas a montar una exposición y viene el galerista que quiere comprar esto antes con sus mañas. Los coleccionistas tienen muchas mañas. Me leí un libro excelente de las mañas de los coleccionistas, que es, después te voy a preguntar las tuyas, si quieres en privado. ¿Qué es lo más difícil que tú encuentras como galerista? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, tratar de vender la obra efectivamente y también que tenga el espacio a veces. Eso también es bastante difícil. Un coleccionista como Esteban quizás ya no tiene espacio y por eso dice que manda a otros lugares. Lo ideal es alguien que empiece a coleccionar, que también es lindo acompañarlo en ese proceso nuevo. Y ¿qué más? Paciencia hay que tener, ¿no? Paciencia. Conocimiento, sí, por supuesto. es un trabajo de seguimiento, de hacerlo conocer al artista, idealmente si puede charlar con el artista y ver que a posterior, después que vio la obra, que le inspira. Sí, es un proceso de acompañamiento y no tiene que ser precipitado y demás, porque hay compradores que buscan comprar para, no sé, reservar valor y hay otros que para seguir lo que El famoso sienten, mercado del arte. Claro, El hay mercado gente del que arte. busca inversión y hay gente que busca porque algo le produjo esa obra y eso también es muy lindo e interesante. Y es súper valioso y creo que justo se perdió la charla ahí, pero pensaba en esto que vos mencionabas de las categorías y digo, bueno, están establecidas, ¿no?, las instancias de legitimación que dan valor y demás, pero también por ahí son rígidas y justamente creo que hay que empezar a mirar eso, de dejarse permear un poco más y pueden salir nuevas, ¿no?, nuevas instancias que para estos compradores, por ejemplo, para estos artistas, es difícil insertarlos en estas categorías ya establecidas de hace mucho y bueno, hay que buscar estrategias nuevas, ser una galería que por ahí es un poco más flexible y que no entras y te da miedo preguntar o respirar adentro y que podés estar hablando con el artista de su obra. Entonces, creo que eso también es algo interesante de pensar hoy en el arte contemporáneo, ¿no? De hecho, hay, no sé, Sotheby's en The Bower está cambiando un formato, ¿no? Y una gran casa de galerías y que ahora va a recibir proyectos. Está bueno pensarlo así, ¿no?, como otras nuevas instancias de legitimación para el arte. Sí, solo un comentario respecto de la legitimación. No quiero hablar de todos los temas, porque aparte no es que galería, etc. Pero en el campo del arte, la legitimación tiene componentes bastante misteriosos muchas veces. No está todo tan claro. No sé, en el campo empresarial, el empresario más importante es el que su empresa vale más y gana. En el campo del arte, según mi óptica, es todo más opaco. No digo que no estén los agentes del campo, pero los procesos por los cuales se legitima una obra, un artista, a mí me siguen generando preguntas, interrogantes y por eso me fascina, porque no está todo diagramado. Después puede haber intenciones, puede haber búsquedas particulares, pero finalmente hay algo que no se deja
asir, caprichoso, que es lo que dijiste vos, Diana. Porque hablamos de algunos artistas y de otros no. No es solo porque son mis amigos y otros no, si ese fuera un criterio. Es uno también. Es bueno, hay por otro. eso, pero no es solo eso. La gracia de todo esto es encontrar al artista. Porque una vez que ya está legitimado, es casi como imposible comprarlo o lo que sea. La gracia es encontrarlo y poder acompañarlo durante su carrera. Que eso también tiene mucho que ver la galería. Generalmente el ojo del galerista, para la gente común, que no está todo el día mirando arte, es súper importante, porque ir a una buena galería, sabes que, aunque sea un artista de tercera línea en la galería, sabes que generalmente va a terminar en la primera línea dentro de 10 años. Eso es re importante también, lo de la galería y el ojo del galerista. Yo me acuerdo cuando era, no sé, tenía 18 años, 17, iba siempre a lo de Suponte Benzacar. Y en ese momento ella tenía los mejores artistas de Argentina. Entonces vos te acostumbrabas a ver eso, no lo podías comprar por supuesto, pero por lo menos tenías una imagen de qué era lo que había en ese momento y después... Puede ser más alto porque están reclamando de atrás No se ve. volumen. Bueno, ibas a las galerías, veías las buenas galerías y medio que te hacías el ojo a algo que vos en ese momento no podías comprar, pero sí podías comprar la tercera línea, que después con el tiempo pasas hoy en día son todos de primera línea. Te estoy hablando de algo de 50 años atrás, o 40 o 30, que es cuando yo había empezado, ¿viste? De todos modos, no quiere decir de que te podés equivocar. Yo tuve la suerte que me equivoqué pocas veces, pero también estaba mucho a la base de las galerías. Y también la mecánica que se produce en las galerías, y ¿Ya? la mecánica que se produce en el mercado del arte. Hay un colombiano que se llama Andrés Ospina, que lo recomiendo mucho, es un profesor, es artista, muy controvertido, y él te dice cómo crear un artista. Entonces, de una manera muy, te voy a decir lúdica por una parte, muy incisiva, tiene todo junto y te dice A, B y C, el señor y la señora. Y yo nos reunimos para levantar un artista X que es él. Y entonces él es crítico de arte y es galerista y yo soy curadora. Si hacemos un trabajo interesante contando que tenemos un montón de amigos que son periodistas, que son gente de opinión, bueno, podemos empezar a crear un artista, entonces después vienen todos, le compran y en un momento se levanta, de esos hay muchos casos. Él es demasiado crudo cuando lo dice, lo escribe muy bien, lo vamos a publicar en la revista en algún momento, una muy buena entrevista con él, pero también sucede. O sucede, por ejemplo, yo hace muy poco vi, los grandes artistas argentinos estaban $1.000 y al lado había un artista muy joven, muy joven, y estaba $9.000. Y entonces hablaban las personas que estaban alrededor mío y decían, ¿cómo va a ser $9.000 esto? Hoy lo conversábamos también en otro grupo de amigos donde se hablaban cosas interesantes. Cómo se conoce también muy poco o se habla muy poco del mercado del arte. El mercado del arte generalmente es muy abstracto. Tú decías ahorita que se compraba cosas caras, que el arte servía para mirar o para no mirar. Para mucho es para compro para después vender si sube. Generalmente muchas veces no sube y compraste. O sea, la mayor parte de los coleccionistas compran porque les gustan a ellos y no para vender después o pensando que va a levantar, porque también pasa eso que tú decías. En un momento determinado no se puede comprar porque crecieron mucho. Pero, perdón, yo lo que no creo en eso, en que vos podés crear un artista. Yo pienso que el artista ya es artista. No sé. No, la fama del artista. Quizás la fama, pero del eso artista es momentáneo. Después, si no es buen artista o si no es artista, desaparece. Bueno, como decía Gagosian, algunos desaparecen y otros se quedan y lo miramos. No sé, suponte, Van Gogh, mientras vivía no era artista, era nada. Y era un gran artista, ¿entendés? Que se descubrió después. ¿Cómo? Que se descubrió después. Muchos murieron sin vender y ahora siempre vamos a ellos. Sí, eso está bueno, comenzar preguntas. Quería hacer un comentario. Me parece que el artista nace artista. Después, si alguien tiene la capacidad de admirar o meterlo en un mercado, esa es otra historia. O, por ejemplo, mirar
La cubana. Exacto. Y hizo re famosa. Ella era artista hace muchos años antes de que la descubran, la vean, la pongan en el mercado del arte. Ella nació artista. Esa sería, Es otra pregunta, esa ¿no? sería otra pregunta que, por supuesto, no es... ¿Se hace o se nace? ¿Se puede no estar de acuerdo con el público? No, está muy bien el comentario, pero es otro... No podemos... O sea, es el juicio de cada uno y, claro, se nace artista. La pregunta es, ¿se nace? Vieron, es famoso. ¿Se nace o se hace? Evidentemente, por mi discurso, siempre voy a decir que se hace y no que se nace. Que se va adquiriendo, se ve qué pasa, qué no pasa, si estás en el momento, como decía Baldessari sobre el artista, estar en el momento justo, en el lugar indicado. Bueno, entonces es otra definición y podemos dar quizás decenas de definiciones sobre arte o artista. Yo solo quería acotar una cosa porque le estamos dando un peso al mercado que no voy a discutir que existe, que lo tiene, pero me parece, y para eso volvería a esto que charlábamos antes de esos otros lugares del arte, no necesariamente una obra porque valga miles de millones es valiosa en términos de lo que significa como una producción simbólica, en términos de ser un dispositivo que pueda instalar un problema en el lugar en donde está, sea acá, allá o donde sea. Hay obras que incluso son inmateriales. Hay artistas que mueren y prácticamente no hay obra física. O sea, ¿qué vendés ahí? O sea, que más allá de eso hay una situación de problemas, de ideas, que son las que, por lo menos, me parece que también hay que poner a la par junto con esto y desactivar un poco de este lugar tan central que a veces en una conversación se le puede llegar a dar al mercado. El mercado tiene un papel muy grande, pero para citar a alguien muy, muy viejito y que mucho nos enseñó a todos, como es Ernst Gombrich, él decía, la historia del arte es la historia de lo que queda, pero no solo de lo que queda porque se destruyó, porque envejeció, de lo que queda porque es eso que sigue resonando, que sigue trayéndonos problemas, que sigue provocándonos el... Y ahí también tendríamos que hablar del público, porque ¿qué es lo que pasa en los museos que cada vez tienen menos público? Las galerías van menos público. Generalmente a las galerías en los primeros días va mucha gente, pero vamos más a conversar, que si te encuentras con fulanito, que con menganito, más que a ver la obra. Ustedes seguro que han hecho el ejercicio de ir a una galería en una inauguración y van a ver muy poca gente mirando realmente las obras y la mayoría conversando. Y la mayoría de la gente también te dice, no, regreso mañana para ver que voy a estar tranquilo, ahora voy a hablar. Entonces también hay algo que es el público consumidor, el que va al museo. Cuando decimos, queremos que nuestros niños conozcan cada vez más lo que es el arte, conozcan la belleza, se eduquen en otros valores, pero si llegas al museo y no te dan una actividad lúdica para esos niños o para las personas mayores o para nosotros, entonces ahí también falla algo. ¿Y falla el arte? Esa es una pregunta. ¿Falla el arte cuando vas a un lugar a mirarlo y no encuentras lo que tú querías o no encuentras algo que te haga decir, yo quiero ver esto, quiero saber más? Respondan ustedes. Claro, y creo que ahí también está el tema de la accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad es en el sentido holístico de la palabra, es la educación, es la accesibilidad física, es atraer a nuevos públicos y nuevas audiencias. Y creo que es interesante el tema de las instituciones, porque las instituciones convalidan muchas veces a los artistas, pero para que un artista llegue a una institución, atrás hubo un mecenas, alguien que le pagó estudios, residencias, un galerista que lo descubrió, una bienal que lo llevó por el mundo, un coleccionista que lo valida en su colección. Entonces son muchos agentes que confluyen en la formación de esta idea. Sí, eso es primordial. Y tienes toda la razón en eso. Si no es un trabajo en conjunto, no se logra. Y después también hay una cosa, que sea el público el que sea. Nosotros hace muy poco estábamos en Roma y teníamos, dentro de Bienal Sur, habían 3 exposiciones, una aquí, una aquí y una allá. Pasaron 7.000 personas en menos de 3 horas, más o menos. No teníamos la manera de contar, pero los otros que estaban después nos decían 7.000 personas en la Plaza Navona, gente que había ido a ver eso. Iban a las 2 embajadas y después iban al Palacio.
Y tú decías, y gente que se quedaba mirando, porque eso es lo que yo creo que también es muy importante cuando, no sé, cuando Daphne piensa en una exposición, cuando se hace la Bienal, incluso Tedesco cuando ahora decide qué vas a mostrar aquí, porque tu colección es inmensa y solo trajiste una parte. Entonces, quizás también yo defiendo siempre esa posición o esa posibilidad de mostrar, no digo que lo que vayan a entender los demás, pero sí algo que les despierte algo. Porque si no volvemos a la edad de eso, esa hierbita no es arte, la ramita no es arte, que es lo que escuchamos casi siempre. Este es un público que supongo que casi todo está relacionado con el arte, pero a mí me encanta ir a los museos, a las galerías, a escuchar. Y siempre vas a escuchar eso que te dicen, ay, pero eso no es arte, eso es una rama, 3 ramas, las traigo y las tiro. También ha pasado, que ya es la parte donde yo más estoy, de que, claro, ya lo vi, o que las barren, o se las lleva la señora de limpieza. Los Porque mitos, sí. no, esto no era arte. O el famoso caso de la chaqueta que la mujer se la llevó, pensó que la habían olvidado y después se la arregló y formaba parte de una obra. Lo que sucede es cómo sabes vos qué va a despertar en el otro. O sea, ¿cómo sería? Bueno, le vamos a dar al público lo que al público lo va a afectar en un buen sentido, ¿no? La afectación, que nos conmueva, que nos haga... Bueno, no voy a decir que es en cada caso, pero también hay una no obligación, pero el público también tiene que hacer un esfuerzo. Yo no creo que el esfuerzo solo provenga de las instituciones, sino que, bueno, también como público, que el público es una construcción, obviamente, no sé qué es el público, pero tiene que haber ahí un movimiento para que algo que a lo mejor un día no me afectaba, otro día me afecte. Y no es solo educación para mí, o por lo menos no es educación desde la institución. Pero la institución debe dar programas. Sí, estamos para en... los demás, tampoco, porque no si es lo no es mismo algo un también como museo muy que una abstracto. galería, tampoco No, en el claro. sentido de, Sí, sí. de la No es lo mismo mediación. una bienal que una feria, son distintos También escenarios. hay también. situaciones de coyuntura, ¿no? Yo te escuchaba y voy a contar en 2 líneas una experiencia que fue bastante inesperada. Estaba trabajando sobre un proyecto de exposición que me llevó, o sea, para mí curaduría e investigación son parte cara y cruz de un mismo proceso. La curaduría es como un laboratorio en donde uno experimenta. Y en esa experimentación venía trabajando hacía 3 años en una investigación. En el momento en que la investigación llegó a ser una muestra que estaba inaugurándose aquí en Montref, en el Hotel de Inmigrantes, esto era 2015, octubre, fue el momento en que todos los diarios del planeta mostraban la foto del niño inmigrante muerto en las playas de Lampedusa. Eso generó la muestra, bueno, no les dije de qué se trataba la muestra. La muestra se llamaba Migraciones en el arte contemporáneo. No era en absoluta literal, sino que era el problema del migrar en el sentido más humano, pero también en el sentido simbólico, de migraciones de sentido, bla, bla, bla. De pronto, esta muestra se convirtió... O sea, mucha gente dijo, ¿cómo se te ocurrió? No, ¿cómo se me ocurrió? Hace 3 años que venía trabajando sobre esto, justo inauguramos y a los 3 días aparece esta foto en todos los diarios y los portales, los corresponsales extranjeros eligieron venir a un lugar que es referencia de políticas de Estado, de una nación que recibió, como es el Hotel de Inmigrantes, a hacer una nota. Llegaron a ese lugar y se encontraron además una muestra de arte contemporáneo que hablaba de eso. Esto terminó saliendo en distintas noticieros europeos. La Deutsche Welle le da, porque no tendría otra cosa, porque tampoco vamos a presumir, esto es el momento de la oportunidad, le da 17 minutos del domingo a la noche, de uno de esos domingos de octubre, y al día siguiente llaman a la universidad y terminan pasándome el llamado. Era la directora, la presidenta de la Academia de Arte de Berlín, que quería saber de esta exposición. Hablamos de esta exposición, mando el catálogo, en diciembre la mujer estaba acá viéndola y yo en 2016 terminé integrando un equipo curatorial en la Academia de Arte de Berlín sobre estados inciertos, que incluía un capítulo o sea, esto también es
Digo, cuando uno viene a cuento de cuándo decide uno, qué es lo que uno le oferta al público, esa entelequia que no sabemos mucho qué es, sino que son muchos públicos y muchas cabezas y cada uno desde su lugar. Pero digo, lo que las instituciones hacen es trabajar, trabajar y trabajar, lo que hacemos los curadores, los investigadores, pensamos con lo que nos interpela y de golpe eso llega a una sala. Y si eso además cuenta con esta alineación de planetas, como lo que, bueno, de golpe escala mucho más. Y eso creo que pasado a la curaduría o pasado al lugar de los artistas o de los teóricos, de golpe hay una idea que es la que justo aparece en el momento oportuno. Y eso es imponderable también en un punto. Preguntas, críticas, Interesante que ustedes pregunten y así. comentarios, malestares. Ahí hay una. Yo le quería preguntar a Esteban, nada más, a Esteban, ¿cómo entendés vos que se puede conservar una colección? Porque no paro de ver, me parece que la colección, con todo lo que venían diciendo, tiene un valor en sí mismo que la legitima como tal. Pero después también vemos que un montón de colecciones se dispersan y aparecen ex colección tal y por todos lados y se pierden y se pierde su valor de integralidad, que me parece que eso es lo que tiene de rico una colección. ¿Cómo ven eso? Por ahí un poco a Esteban, pero es abierto al público en general. Gracias. Mira, la pregunta es medio cruel, porque uno no sabe con la edad en que va a terminar. Pero uno piensa que vas a vivir toda la vida con eso, pero de repente, no sé, tenés 80, dejé de ser cirujano y no te queda más remedio que vivir de eso o lo que sea, ¿entendés? Entonces ahí es cuando se van dispersando. Generalmente pasa eso, por lo menos en las colecciones de acá de Argentina, muchas veces pasó eso, que la gente envejece, no tiene otros medios y tiene que vender, ¿viste? Parte de su colección o su colección. Es medio complicado eso, porque mantener eso te sale una fortuna también. No pensés que tener guardado, tenés que tener un galpón, tenés que tener gente, tenés que tener, bueno, no sé, de repente conservarlo exactamente. Y eso es un costo que es tremendo, y un tiempo, no solamente costo, y un dolor de cabeza también. Sí, es súper complicado. De hecho, te lleva muchísimo tiempo. Ahora, estos días que estábamos con Inés, que ellos iban, viste que era un lío de gente que entraba, sacaba, y yo a lo último casi ni quería entrar ni ver lo que sacaban porque era un mareo total. Y después... Sí, eran varias instituciones al mismo tiempo, por eso también. Entonces no sabía, y envolvieron muchas cosas que de repente no tendrían que haber envuelto porque quedaron ahí, no sé. Ayer fui y estaba todo envuelto. Se nota que lo iban a llevar, pero después no lo llevaron, no sé a dónde, unas cosas gigantes que estaban colgadas en lugares re difíciles, no sé después cómo harán para... Pero es complicado la respuesta tuya porque, bueno, ya te digo, conservar no es tan fácil y mantener es igual de difícil que... Sí, sobre todo cuando van pasando los años y nunca sabes en qué termina, ¿viste? Yo trabajo muchísimo, bueno, por el momento puedo, pero el día de mañana por ahí de repente, no sé, si tengo la suerte de vivir muchos años, por ahí, no sé, te ves obligado a hacer una merma de todo eso. Pero yo, bueno, no sé, eso es lo único. Sería mi caso, ¿viste? Pero generalmente los coleccionistas tienen otros presupuestos, entonces a veces son otras las causas. No, y hay colecciones que son vendidas porque muere quien comenzó a coleccionarlo y los hijos no les gusta, no les interesa y la venden. Y así va pasando y grandes colecciones han pasado. Claro. Después, el día de mañana, si no lo donaste... Y sí, después también con las donaciones pasa muchas veces que se donan y no se pueden exhibir porque no hay lugar para exhibirla o no les interesa al otro. Es un tema doloroso y que necesita también como mucha atención porque hay muchísimos legados perdidos. Se acaba de formar una asociación de herederos y legatarios de América que trabaja alrededor de los artistas que en un momento han sido muy importantes y ahora
fueron desapareciendo. En octubre en el Museo en Washington, el Museo de las Américas, se va a hacer una gran exposición con todos los americanos, desde Estados Unidos, México, hasta acá abajo, que pusieron ahí. Sí, porque hay muchísimos maestros paraguayos, guatemaltecos, que en un momento fueron muy conocidos y ya nadie los recuerda. O este mismo caso que yo decía, que era un gran maestro argentino, la obra era fantástica y los precios habían caído, porque yo sí pienso que el mercado del arte y los precios también es importante y tiene que ver también con el gusto de los demás, porque por las razones que sean, si tenemos a Figari que se vende muy barato porque se falsificaron las obras y todo el mundo piensa en la gran cantidad de falsificaciones que hay en el mercado del y otro, y esos son también temas que entran, que en otro momento hablaremos de los robos y falsificaciones, que es mi tema. ¿Alguna otra pregunta atrás que se ve? Gente también. Había gente de pie allí, pero aquí hay unos asientos, que vi algunos moviendo la cabeza. Bueno, ¿podemos decir algo más? Cerrando, No sé, ya, o ¿no vamos estamos en cerrando. Sí. Yo tenía un montón de cosas para decir, Bueno, pero bueno. di un poquito más y No. algunos, porque la idea era hablar y que ustedes preguntaran. No, la idea más era hablar un poco nosotros y que ustedes preguntaran, pero me parece que escenarios así hay muy pocos, y entonces teníamos personas dispuestas a contestar como ellos, pero me imagino que hay una pregunta allá. ¿Sí? Bárbara. Bueno, es un tema. Ella Ahí está es la hija- señora. es la hija de un gran pintor argentino, ella. Como otra faceta, porque me quedó dando vueltas la frase que dijo Diana, que se había puesto en el Pérgamo, y son las cosas que pasan a formar parte de museos de arte cuando no fueron concebidas como piezas de arte, y como vemos imágenes religiosas, por ejemplo, o tablas de santos que están en museos de arte. Y ese Pérgamo, que ya el nombre trae, es un templo arqueológico. O sea que esa frase que hablaba de todas las obras que fueron en algún momento contemporáneas, justamente esa, la que da nombre al museo, no era una obra de arte, era un templo. Entonces, bueno, un poco era un comentario sobre otra faceta. Sí, eso es lo lindo, que nunca se acaba la discusión. O sea, me parece que eso es lo interesante, Una ¿no? obra de arte. Eh, Y pienso- Hacer una obra de arte por ciertos acuerdos, podríamos decir, en algún punto. porque alguien lo pensó. No, que yo pienso que siempre fue una obra de arte y que por eso yo decía que es lo único que queda, y al comienzo por hoy uno no lo ve como una obra de arte, pero con el tiempo es lo único que queda y es la referencia que nosotros tenemos de la historia. Yo pienso que casi toda la historia es arte. De literatura puede ser también, no solamente las artes plásticas. Estoy hablando en general. En un libro, que también es arte, uno puede ver cómo la gente vivía hace 1000 años si lee algo de esa época. Entonces, también eso es arte, la literatura, la música, las artes plásticas, todo es un conjunto y es lo único que queda y que hace, bueno, la arquitectura, la medicina es un arte. Entonces, lo que va quedando es el arte, el resto desaparece. Bueno, eso no, me parece que es arte. Para que se vayan con algo, a partir de lo que dijo la compañera, sobre lo que es arte o no es arte y después pasa a serlo, hay un corto extraordinario al respecto que se llama Las estatuas también mueren, de Chris Marker, no sé si lo han visto en su momento o si lo pueden ver. Hagan el ejercicio para pensar muchas de las cuestiones que se han charlado hoy o que hemos trabajado hoy. Digo, como que se vayan con algún dato, porque hemos trabajado, hemos charlado, pero no se llevan, a lo mejor esto les puede reverberar. También. Van a encontrar todo lo que hablamos y lo que dejamos sin hablar en ese artículo que tú publicaste en la revista. Primero los invitamos a leer otros artículos que tienen que ver con el arte en Bicul.
sobre las galerías, el cubo blanco, dónde se expone, dónde no se expone, sobre cómo mantener las obras de arte. Veo a Casla Macei, que es una de las restauradoras más buenas de Argentina, la catalogación de las obras, veo a Florón allí, cosas que tienen que ver con el arte que muchas veces uno le pasa porque nos quedamos en lo que vemos, en la obra, en el artista, en el curador, en el momento, y que son tan necesarias de tener para que siga la historia, para que los museos sigan teniendo lo que tienen cada vez más, cada vez que nos enteramos de que un museo va a ganar espacio para poder exhibir, o este tipo de exposiciones que van... A mí me gustan mucho, siempre hablo de los grandes maestros que ya no están. A mí me parece que los que están vivos pueden tener las cosas más fáciles o no, pero los que murieron, que sentaron una historia y que cada día lo vamos olvidando, y a mí me parece que eso sí hay que rescatarlo. Los grandes nombres de los países, Argentina tiene una cantidad de artistas, mujeres y hombres que son impresionantes, los que están muertos y los que están vivos. Hay muchísimos vivos que tampoco son tan reconocidos. Quizás hoy no hablamos del papel de la prensa, de la crítica de arte, que existe muy poca en estos momentos. Queremos agradecerle a los del Ojo del Arte, a los 2 editores del Ojo del Arte que nos acompañan, que es quizás la revista más importante que está aquí ahora como ocupándose del arte. Hay otras también, por supuesto, pero ellos han tomado lo que es la crítica de arte con seriedad. Así que me parece que hace falta también que se escriban libros, libros de arte, hay muy pocos acá. Uno cuando viaja en otro lugar ves un montón de libros que tienen que ver con lo académico, con las tendencias, con los artistas, y aquí como nacionalmente hay poco. Podemos ir a la librería del Bellas Artes, a la librería del Malva, tienen buenos, pero habría que hacer muchísimo más. Ahí hay un señor que quiere una pregunta. Sí, antes que nada, agradecer este lujo de panel. Me llevo mucho, vos que decías saber qué nos podemos llevar, me llevo mucho, pero fundamentalmente porque se creó un espacio de reflexión con tantas aristas. Por lo tanto, a vos te identifico con una filosofía del arte y entonces ese cuestionamiento, ¿no? Tomaste conceptos que me remitieron necesariamente a eso, a una filosofía del arte. Entonces, bueno, son esos discursos que me interpelan, soy psicoanalista y me encanta el valor de la proyección que tiene el arte. Así que, y a vos, que sos tan mona, ¿cómo llegaste a ser galerista? La galería inauguró hace un mes, no, menos. Pero empezamos con un grupo de amigos en Barracas hace 3 años, un espacio cultural que se llama Barraquesh, y que no es galería, es espacio cultural autogestionado por nosotros, y en la práctica de autogestionar este espacio surgió la necesidad de representar carreras, y entonces ahí decidimos separar esas prácticas y así terminé siendo galerista muy recientemente, pero bueno, es un proyecto que lo venimos llevando a cabo de manera... construyéndose. Sí, Claro. sí. Bueno, lindísimo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí hay una compañera que quiere hacer una pregunta. ¿Quieres más? Atrás. Pregunta sin micrófono. No, me quedé un poco con la frase esta de es arte porque yo digo que es arte. Sí. Y para mí es como un poco capcioso porque no es un show individual, sino es un show colectivo. Porque ya en que cuando nombraron, bueno, ¿por qué se considera que esto es arte? No nombraron a una persona en particular porque nadie por sí solo va a decir esto es arte. Nombraron, bueno, a los curadores, a los coleccionistas, a los museos, a los canales institucionales. Entonces en sí para mí es como una frase disfrazada que quien la dice que está detrás es la institución artística cultural. ¿Qué más decir? No, lo dijo. ¿Está bien? La frase era para que ustedes vinieran y hablaran. Hizo un Era resumen eso, un perfecto resumen muy bueno. de la hora y media que estuvimos hablando. Sí. Así que pueden elegir hora y media o 10 o 30 segundos. Y nos alegra que sea muy joven. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y esto sí fue una invitación a reflexionar de parte de todos ustedes, así que les agradecemos a todos y creo que todos nos quedamos con muchas ideas. María Silvia, ¿no querés decir nada? María Silvia es nuestra directora de artes visuales.
Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, esta es una gran reflexión. Y los invitamos a seguir leyendo la revista Bicult, a visitar las exposiciones y a visitar las instituciones, los museos, porque en el fondo todos somos coleccionistas y nuestras colecciones están en los museos y en las instituciones públicas.